Grabar. Bueno, ahí estamos grabando, parece. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Gracias. Voy a sacar el chat que se me perdió. Espérenme. Sí, ahora estoy grabando entonces. Y ya. ¿Dudas de la materia que tengan como antes de empezar a matricular? Entonces, de la materia que hemos visto, Diana pregunta en mi video, pero ya lo habíamos hecho. El P1, como les dije, es un problema que me quedó pendiente del auxiliar que yo les hice la otra vez, el auxiliar 5, que no lo alcanzamos a resolver en clases, pero le subí pauta. ¿Ya? Ahora lo vamos a resolver y vamos a resolver más cosas aparte de ese problema. La densidad de carga, dice Jennifer. ¿Qué cosa es la densidad de carga, Jennifer? ¿Las de polarización te refieres? Sí, era la de polarización, perdón. Sí, todavía no me manejo muy bien en esto. Ya, entonces vamos definiendo cosas. Nosotros sabemos que lo que vieron ustedes para medios materiales, para medios, voy a hacer como un resumen como esbozado, o dieléctricos más que materiales. Ustedes vieron que se definía el vector de desplazamiento, ¿sí? Y esto se definía a partir del vector, o sea, del campo eléctrico, ¿sí? Y faltaba una ¿cómo se llama esto? Constante de proporcionalidad aquí, que es el épsilon, ¿sí? Que es la constante dieléctrica del medio, ¿sí? Sea cual sea, ¿ya? Además, en un medio dieléctrico, ustedes saben que las cargas no están libres, o sea, que no pueden moverse a través del dieléctrico, pero sí pueden reorientarse, ¿sí? Y eso genera dipolos eléctricos, ¿sí? Además, con eso ustedes pudieron definir el vector polarización, que es como la suma de todos estos dipolitos chiquititos, y se define en función también de estos dos vectores, estos dos campos, que son el desplazamiento y el campo eléctrico. Y vieron que la polarización está dada por D menos epsilon 0E. ¿Sí? Creo que así es la función. Déjenme revisar si es que no lo embarré. Sí, así mismo es. ¿Ya? Bueno, y como les dije recién, la polarización, o sea, un material dieléctrico, como no puede mover sus cargas, esta solo redistribuye sus cargas, o sea, como que las moléculas pueden pensar que se reorientan nomás, ¿ya? Y esto genera densidad de carga no necesariamente uniformes en un material, ¿ya? Ustedes vieron en clase también, usando también las condiciones de bordes, cómo se deducen este tipo de cargas, que son las cargas de polarización, asociadas a simplemente la polarización del material, o sea, son inherentes al material, no son cargas que yo le pongo al material, ¿sí? Y se pueden separar de dos formas, ¿sí? Están las cargas de polarización, y se separan en dos, en densidades superficiales, ¿sí? Que le vamos a poner sigma sub p, de polarización, y en densidades volumétricas. Rho sub P, ¿sí? De polarización, ¿ya? Las volumétricas, por supuesto, están en el volumen que tenga el dieléctrico, ¿sí? Y las superficiales van a estar en cada superficie que tenga el dieléctrico. Si yo tengo, por ejemplo, un plano dieléctrico, esta va a estar en esta superficie encima. Si yo, por ejemplo, tuviese una esfera, que es lo que vamos a ver hoy día, una esfera que tenga, no sé, un hoyito, esta esfera tiene dos planos, o sea, tiene dos superficies, que es la que está afuera y la que está adentro, ¿sí? Y en esas dos superficies va a existir carga de polarización, o sea, densidad superficial de polarización, ¿ya? Y bueno, claramente en el bulto o en el grueso del material que uno le dice, también existe esta densidad volumétrica, ¿ya? De polarización. ¿Sí? Y de nuevo, esas cargas no son cargas libres, ¿sí? Son inherentes de un sistema. Así que es normal que a un sistema que sea neutro, un material neutro, la carga de polarización total, si usted la integra en toda su superficie, en todo su volumen, le dé cero, ¿ya? Así que no se sorprenda que si que usted calcula toda la carga total de polarización, o sea, el Q sub P, lo calcularía como la integral en una superficie S de la densidad de polarización más la integral en un volumen B de la densidad volumétrica de polarización. Esto usualmente da cero, ¿ya? Es muy común que dé cero, a no ser que el sistema ya posea una carga diferente, ¿ya?
o te den una polarización media rara, o te digan que este dieléctrico genera cierto campo que está dado por una polarización, bueno, ahí en general no nos va a dar cero, ¿ya? Pero es muy normal que esto sea cero, ¿ya? Así que no se asusten. Eso. Disculpa, ¿las densidades volumétricas pueden ser cero? Sí, también pueden ser cero. De hecho, es muy común que den cero. ¿Y cuándo no darían cero? Cuando el medio es como... En general es cuando el medio es poco isotrópico, o cuando este epsilon que está aquí depende de una coordenada. Cuando el epsilon es una función de R, por ejemplo, o de R y de teta, qué sé yo. Esos casos en general no se ven en este curso, se ven en un curso que está más avanzado, que es de la licenciatura, que es de electrodinámica, ¿ya? Así que probablemente no los vean nunca, ya no se preocupen por eso. Ya, muchas gracias. Súper. Esperen un poquito. Hoy ya llegamos hartos. Ya. Eso. ¿Qué más? Bueno, condiciones de borde para este campo, bueno, para los campos en general. Si es que yo tengo dos medios dieléctricos, entonces yo tengo un epsilon 1 y un epsilon 2, y aquí tengo una interfaz. Nosotros vimos condiciones de borde, o la vieron con el profe, en verdad, y vimos que si acá hay un campo eléctrico 1, y aquí hay un campo eléctrico 2, o en su defecto un campo eléctrico usa un campo D1 y un campo D2. Ya, esto es un dibujo exagerado, porque a priori estas cosas deberían ser paralelas, pero bueno, da lo mismo. Nosotros vimos que si hacemos la resta de los campos eléctricos en dirección tangencial, esto siempre es cero. ¿Qué dice esto? Que el campo en su dirección tangencial es continuo, ¿sí? Entiéndase la dirección tangencial, esa dirección tangente. Y vimos que en los campos de desplazamiento, o este campo, ¿cómo fue que le decía al Peri? No me gusta el nombre de desplazamiento, es un campo... Vector auxiliar, parece. Eso, ¿sí? vector auxiliar. El vector auxiliar eléctrico, en la dirección normal, esto es siempre la sigma P, donde sigma P es la densidad de carga de polarización que se pone en esta superficie. Disculpa. ¿Sí? Tengo dos cosas. ¿Ese sigma no debería ser sigma libre? Creo que sí. Déjame revisar. Me tinca que sí. Hace más sentido que sea libre. ¿Sí, cierto? Sí, tenés razón. Como carga deliberadamente puesta en la superficie. O sea, como de antemano. Tienes toda la razón. Y lo otro, ¿esa normal de dónde apunta? ¿De 1 a 2 o de 2 a 1? Según este esquema yo lo tengo al revés, me parece, y debería ser siempre el 1 se pone como el que sale, en verdad, así que debería ser como este sigma, ese normal, ¿ya? Bueno. O sea, en verdad debería servir para los dos lados, ¿ya? A priori, ¿sí? Como para allá o para el otro lado, pero eso depende de cómo la resta, de cómo la hagáis, pero no es tan importante eso, ¿ya? Ya. Pero son buenas preguntas, muchas gracias por hacerlas. ¿Qué más? Esas son las condiciones de borde. Y vimos también corrientes, ¿sí? ¿No se acuerdan que nosotros definimos la densidad de corriente gracias a la ecuación de continuidad? ¿Sí? Dijimos que nabla.j más de rho a dt, esto como un rho en función del tiempo, es siempre cero. Esta es la ecuación de continuidad. ¿Sí? Y vimos que la corriente que atraviesa una superficie es la integral de J en esa superficie, ¿cierto? Y ahí se me da la corriente, ¿ya? Es muy usual que los alumnos traten de usar que la corriente es la derivada temporal de la carga en función del tiempo, ¿sí? Pero eso, esta cosa de aquí no tiene mucho significado físico. En verdad, esta cosa acá uno la define cuando tiene un cable y tiene que todas las cosas fluyen como para allá, una cosa así. Y uno atraviesa una cierta superficie, ¿ya?
cuando uno lo quiere relacionar con una carga que está en alguna parte, ahí hay que empezar a ser más detallista, porque puede estar entrando la carga o saliendo la carga de ese lugar, ¿sí? Por eso yo recomiendo que usen la ecuación de continuidad, si es que quieren relacionar la carga, o sea, la carga con la corriente que fluye, ¿ya? Esa es una cosa mucho más segura, ¿sí? En la ecuación de continuidad es una derivada parcial, ¿cierto? Sí, Vos, sí, ¿no? una derivada parcial. Sí, debería ser una derivada parcial. Así que vamos a borrar todo esto para que no se confundan con eso. Y alguien me había dicho arriba, Tomás dice, yo tengo una pregunta, ¿cómo relaciono esas dos fórmulas? ¿Cuáles? ¿Estas dos de acá? Ah, ya encontré la respuesta, perfecto. Ya. Bueno, y esa es la densidad de carga, y además ustedes vieron que en general los materiales que vamos a estar utilizando son materiales ómicos, ¿sí? Que cumplen por lo mismo la ley de Ohm, que me dice que la corriente que pasa por un medio conductor o un material con conductividad es un número, usualmente se usa sigma, pero yo ahora me estoy acostumbrado a usar G, por el campo eléctrico. ¿Ya? No me gusta usar sigma porque se confunde con las densidades de carga, ¿ya? Nada más que por eso. ¿Qué más? Eso. ¿Qué es G entonces? G es la conductividad. Sí, usualmente se usa sigma, ¿ya? Me dice, no me queda claro que es J. J es el vector de densidad de corriente, ¿sí? Usted puede pensar, bueno, es una densidad, por supuesto, de cuánto flujo de carga está pasando por cierta superficie, ¿sí? Tú puedes pensarlo como que, imagínate un cable, ¿sí? Un cable, voy a dibujar un cable como que lo estoy mirando desde el frente, ¿sí? Ese cable. Por ese cable pasa ciertos, por ejemplo, hilos de campo, ¿sí? Como si fuese un campo eléctrico, por ejemplo. Esos hilos son el J, que me dicen cuánta carga pasa por este punto, ¿sí? Si yo integro todo ese J en esta superficie, me da la corriente total que pasa por esa superficie. ¿Cachai? Por eso se dice densidad de corriente, porque me dice cuánta corriente hay en cierto punto o en cierta superficie. ¿Ya? Hay un dibujo en el Griffiths que es bien bonito, que sirve para entender ese concepto. Yo se los dejaría aquí, no lo tengo por aquí encima el Griffiths, pero revisar el dibujo de las densidades de corriente. Del Griffiths. Sí, que sirve como para entender más conceptualmente o sea, no, más dibujísticamente cómo se ve el potencial, como para entender en qué tenéis que integrar básicamente. ¿Ya? Eso. Igual eso no es tan importante, yo diría para el control, por ejemplo, o para el curso, este curso en general, como que este curso no hemos ahondado mucho en esas cosas, como que esos detalles los hemos dejado aparte. ¿Sí? Sí. ¿Ese J usualmente va en solo una dirección o no? O sea, a nivel como de preguntas, ¿no va a ser en muchas direcciones? ¿O sí? Depende del problema, porque por ejemplo puede ser un J radial. ¿Cachai? O sea, si bien da la dirección radial, va como para todos lados, pero en la dirección radial igual, ¿cachai? Ya, me refiero a que, por ejemplo, tratando así como problemas, no vamos a encontrar así como que esté modificando su sentido así en varias direcciones de un sistema de coordenadas. Usualmente va a estar en una pura coordenada. Sí, debería ser bien simétrico, porque de hecho, como les dije, vamos a usar materiales que son ómicos, que obedecen la ley de Ohm, y esto es un número. Entonces, si el campo eléctrico en un material tiene cierta simetría, el J va a tener la misma. ¿Cachai? Entonces, si el campo eléctrico tiene simetría esférica, el J también va a tener simetría esférica. Si el campo eléctrico tiene simetría axial, el J también va a tener simetría axial. ¿Cachai? Es solo por la ley de Ohm. O sea, la ley de Ohm significa más cosas que solo una multiplicación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, vale. Sí. Bacán.
Ya. Entonces eso con el resumen. ¿Alguna otra duda que hayan tenido como estudiándose como por encima de materia? Como antes de empezar a matricular. Entonces está todo bien. Todo esto entra, ¿cierto? Sí. Y también tiene que pensar que los conocimientos en electro son acumulativos, o sea, también entra lo que vieron antes. Cálculos de potencial, cálculos de campo eléctrico, todas esas cosas. ¿Ya? Una cosa más que se me olvida hablar es la energía electromagnética. La energía electromagnética, me acuerdo que ustedes la definieron como la integral del módulo cuadrado del campo eléctrico en un volumen. ¿Sí? En medios materiales o en medios eléctricos, esta integral la cambia por un d.e en un volumen. ¿Sí? Esto es un cálculo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Y en verdad todas las relaciones que hayan visto antes sirven para la energía, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un condensador, pueden decir que si tienen un condensador entre medio con un medio dieléctrico, ustedes pueden decir, por ejemplo, que la energía es un medio de la carga por la diferencia potencial del condensador, ¿sí? Y si obtienen la capacitancia, por ejemplo, ustedes pueden decir que esto es un medio de C por B al cuadrado, o un medio de Q cuadrado partido en C. Y de hecho esto lo vamos a usar hoy día, ¿sí? Porque en verdad hacer esto es una lata, ¿sí? Porque en general hay que integrar varias partes del espacio diferentes, ¿sí? Y toma tiempo, o sea, se puede hacer, pero toma tiempo, ¿ya? Y uno en un control no quiere que las cosas le tomen tiempo, o sea, no es la idea, ¿cierto? Eso. Eso con respecto a la energía electrostática. Ya, entonces démosle con los problemas de hoy. Cuando uno calcula la densidad de carga libre usando D en N tongo, ¿esa es la misma normal que usarías para la carga de polarización? Espérate, ¿qué? Cuando uno calcula la densidad de carga libre usando D en N tongo, ¿esa es la misma normal que usarías para la carga de polarización? Depende de la superficie y para qué lado queréis calcular el D, ¿sí? Sí, sí, eso es. Porque la carga libre, al final, si es que tú tenés carga libre, lo que hay que tener es dos medios dieléctricos. O sea, dos medios dieléctricos, sí. Y si tenéis dos medios dieléctricos, que es el dibujo que tengo acá arriba, vais a tener dos D, un D1 y un D2, sí o sí. ¿Cachai? Entonces no hay como solo uno, ¿ya? Entonces hay que ser bien consistente con respecto a cómo uno hace la resta y el vector normal que sale ahí, ¿ya? Ese normal a priori puede ser cualquiera, la idea es que ustedes definan bien qué vector normal es, ¿sí? Eso es como lo que importa al fin y al cabo. Dígame, no sé, pues, es este y apunta en esta dirección y hago la resta de esta forma, porque al final esto es como, lo que me quiere decir es la diferencia de las componentes normales, eso es todo lo que importa. O sea, el delta de en la componente normal, ¿cachai? Eso es lo que importa, y eso tiene la carga libre, ¿sí? Más que si es que me da positivo o negativo, ¿cachai? Ya, acá. Eso, entonces voy a poner el enunciado aquí. Espérenme, voy a copiar y pegarlo. La potencia disipada tiene alguna relación con energía electrostática. Sí, toda la relación, pero no me estoy recordando ahora cuánto es la relación de la potencia con la energía electrostática. Potencia disipada debería ser entonces potencia, es que P no me sirve. Potencia debería ser la energía almacenada, o sea, la derivada de la energía almacenada en el tiempo de T. Sí, debería ser eso, o menos con eso, porque la disipada, potencia disipada. Creo que igual se puede calcular con una integral, creo que era de J.E. Sí, me tinca que es como J.E, tenéis toda la razón. Pero yo no me iría por ese lado. O sea, no pescaría tanto eso. ¿Ya? Guiño, guiño. Eso. Entonces,
El problema 1 es el que tengo aquí. Lo voy a copiar y pegar aquí encima. Me perdió. Y este es el problema 1. Sí, de nuevo este control está entretenido, por si lo pueden mirar, porfa. Control 1, Mansilla 2017, porfa. Dice, considera una esfera conductora de radio R1 que se encuentra conectada a un generador que fija su potencial en B sub 0. Ya pueden pensar en ese B sub 0 que está con respecto al infinito. ¿Ok? Suponga que esta se recubre por una capa de espesor R2 menos R1, o sea, esta capa en verde que está aquí, de un dieléctrico de permitividad epsilon. El resto del espacio está vacío. Determine los campos E, D y P en todo el espacio, las densidades de carga libre e inducida por la polarización de las esferas, o sea, de las interfaces, la carga almacenada en una esfera conductora, la carga almacenada en la esfera conductora aumenta o disminuye debido a la presencia del dieléctrico. Y 4, la energía almacenada en el sistema antes y después de recubrir la esfera conductora. ¿Cómo se explica el cambio de energía? Sí, eso es lo que queremos calcular. ¿Sí? Déjenme buscar mi pauta. No creo haberlo embarrado. No, creo que no lo embarré. Bien. Ok, entonces, ideas de cómo empezar. ¿Alguien tiene alguna idea? Sacar los B. Sacar los B, el potencial Los te D. referís. Ah, los D, el desplazamiento. Sí, eso es una muy buena idea. ¿Alguna idea de cómo sacar los D? Con Gauss para Con Gauss, D. exacto. Entonces lo que vamos a hacer en la primera parte es usar ley de Gauss para la 1, perdón. Usaremos ley de Gauss en medios materiales. Usaremos Gauss porque nos dan como la permitividad. Sí, exacto. Y porque tenemos simetría esférica. En los diferentes medios. ¿Una duda? ¿Sí? Si la permitividad dependiera del radio, igual se puede usar ley de Gauss o no. Si depende del radio, la simetría esférica todavía persiste. Sí. Ya, gracias. Voy acá. Espérame un poquito. Me le he perdido algo. ¿Dónde está esto? Todos ven porque esto tiene simetría esférica, ¿cierto? O sea, quizá a alguien se le puede pasar ese detalle. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Todos ven la simetría esférica? Ok. Perfecto. Ya. Entonces tenemos simetría esférica, así que podemos asumir varias cosas. Simetría esférica. Y además, epsilon es uniforme. ¿Sí? Así que no hay mucho que preocuparse. Entonces vemos los casos. Tenemos para el caso que el radio esté dentro de esta esfera, que el radio esté entre medio del medio, o que el radio esté fuera de la esfera total. ¿Sí? Hay tres casos. ¿Sí? Tenemos caso 1. R es menor que R1. Menor o igual que R1, en verdad. Para ese caso, ¿qué pasa para ese caso? Si yo estoy dentro del conductor. Campo es 0. El campo eléctrico tiene que ser ¿no? 0 por definición, ¿cierto? El campo eléctrico es 0 por definición. ¿Sí? Porque es un conductor. ¿Sí? Y por consiguiente, D, que es epsilon por el campo eléctrico, también es 0. ¿Sí? Así que tampoco hay polarización. ¿Ya? Bien sencillo. Y ahora empieza el caso interesante. Ese caso siempre hay que hacerlo por si acaso, para uno sentirse seguro. El caso en que R1 es menor que R y es menor o igual que R2. Para este caso, vamos a poner una esfera que está aquí, que no parece una esfera, pero ahora se va a poner y no me va a dejar en vergüenza.
Vamos a poner esa esfera. Y voy a borrar eso y voy a hacerlo más grande. De radio R. ¿Ya? Para ese caso, tenemos que usar la ley de Gauss para la densidad de corriente, o sea, el vector de desplazamiento, ¿cierto? No puedo usar la ley de Gauss para el vector de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí entre medio pueden haber cargas de polarización. Y yo no sé cómo son esas cargas de polarización todavía, ¿sí? Como yo no sé cómo son, no puedo usar el campo eléctrico, ¿ya? Porque no voy a saber cuánto es la carga total encerrada, ¿ya? Voy a usar entonces la del desplazamiento porque esta me dice que es solo la carga libre, ¿sí? En este caso la carga libre encerrada va a ser solo la carga que tenga el conductor, ¿sí? Pero esta no es un dato del problema, ¿sí? Porque me dicen que el conductor genera el potencial en V sub 0 nomás. No me dicen que tiene carga Q, ¿ya? Pero yo puedo sacar este Q y después preocuparme por eso, encontrar el Q en función de V más adelante, ¿ya? Y eso va a ser lo que voy a hacer. Entonces voy a darme un Q, que es la carga, que corresponde a la carga, puesta en la esfera. ¿Sí? Entonces, tenemos simetría esférica, todo esto se comporta bien. La doble integral del flujo es re sencilla porque como hay simetría esférica, esto depende de R. Aquí me queda un R cuadrado. Me falta un seno de teta, que no lo puse en la pauta. Seno de teta de phi. Sí, esto, bueno, lo de siempre. De 0 a pi y de 0 a 2 pi. Sí, y esto me entrega un 4 pi R cuadrado de R. Y eso tiene que ser igual a la carga libre, que en este caso es la carga encerrada, la carga que solo está en el conductor, ¿sí? De esta forma, el campo de desplazamiento, ¿cuánto nos queda? Nos quedaría la carga partido en 4 pi R cuadrado en R toco. ¿Dudas hasta ahí? ¿De por qué usé la carga y no la carga total encerrada? Aquí yo tengo una pequeña duda del R. Disculpa. ¿Ya? Porque, ¿Del R? por ejemplo, en el control anterior tuvo un problema. No sé por qué me surgió ese problema en ese momento y no antes, pero me surgió el problema de definir el R exactamente. Porque aquí lo que yo hubiese hecho anteriormente, en vez de colocar R cuadrado, yo hubiese puesto R1, no, hubiese puesto R menos 1 al cuadrado. O sea, no, R menos R1, todo eso al cuadrado. R menos R1. ¿Y qué hubiese sido tu R1? Sí, porque este yo R1. en este momento estaba pensando de que Ya, D ese empieza R1, desde R1. Sí. Claro, tú hubiese puesto eso ahí, ¿o no? Sí, lo hubiese puesto ahí. Ya, lo que pasa es que en verdad nosotros no estamos midiendo desde acá. Porque R menos R1 es esta distancia. ¿Cierto? Sí. Nosotros estamos midiendo desde el origen. ¿Sí? Y donde yo pongo la restricción de que esto solo vive aquí es diciendo acá arriba. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces con eso ya queda... Con eso queda todo definido muy bien, ¿sí? No hay que estar poniendo el R menos R1 ahí. ¿Ya? Porque no es la distancia desde ese punto a ese punto, en verdad la distancia desde este punto. Porque lo que en verdad está pasando es que estamos como asumiendo que esta distribución acá esférica es un punto en el centro. ¿Cachai? Y todo se mide desde ese punto. ¿Cachai? Y esto es válido desde aquí hasta acá. Y como se define previamente de dónde funciona ese R específicamente, Exacto. funciona. Sí. Ya. Es como por teoría de la unicidad. No sé si se acuerdan de ese auxiliar que le hizo el Peri hace harto tiempo. O sea, el problema de tener un conductor esférico aquí es equivalente a tener un punto con carga Q acá, ¿cachai? Y el resto con vacío. Pero con las condiciones de borde que tiene que cumplir el conductor, ¿cachai? Entonces, por eso se hace esto.
Por eso se define acá y no se define en este punto. Ya. Bacán, qué bueno que se entendiera. Bueno, entonces tenemos el vector de desplazamiento. Y con esto podemos definir, por ejemplo, el campo eléctrico. ¿Sí? Nosotros sabemos que el vector de desplazamiento... Disculpa, ¿Sí? en el chat te están pidiendo que si puedes explicar de nuevo el tema de... Lo de la carga libre. Ya, sí. Porque nosotros lo que hicimos es usar Gauss para el desplazamiento, pero podemos haber usado el Gauss para el campo eléctrico. ¿Sí? Que esto me dice que es la carga total encerrada. ¿Ya? El problema de usar esto es que yo aquí entre medio, en este medio que rayé acá, tengo una carga de polarización, pero yo no sé cómo es esa carga de polarización. No sé si hay volumétrica nomás, no sé si hay solo en la superficie, no tengo idea cuánto vale. ¿Cachai? Entonces no puedo usar la ley de Gauss para el campo eléctrico. Lo que sí puedo usar es la ley de Gauss para el desplazamiento, ¿sí? Que esa me obvia la carga que sea de polarización y solo me relaciona con la carga libre, ¿sí? Que está encerrada. Y en este caso, la única carga libre que existe en el problema es la que está depositada en el conductor, ¿sí? Entonces, por eso nosotros usamos ese Q. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahora ese punto? Yo sí, muchas gracias. Bacán. Entonces vamos a borrar esto. Clic. Y estábamos en el campo eléctrico. Nosotros tenemos el desplazamiento y esto sabemos que es epsilon por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Si es que esto es una constante, simplemente 1 partido en epsilon por d. Y el d ya lo saqué, simplemente reemplazar eso aquí. Y esto me dice que es la carga partido en 4pi epsilon r cuadrado en r tongo. ¿Ya? Y con eso tengo el campo eléctrico. ¿Ya? Bueno, eso. Si yo hubiese querido sacar la divergencia del voltaje para sacar el campo, también tendría que poner el vector P, que no conozco. Si hubiese querido sacar la divergencia del voltaje para sacar el campo. Claro. Sí, hubiese tenido ese mismo problema. ¿Sí? De hecho, nosotros vamos a usar el voltaje ahora, más adelante para sacar la carga, ¿sí? Pero como ya hicimos todo esto en función de que hay un medio material entre medio, no vamos a tener ese problema, ¿sí? Porque eso ya lo está considerando. ¿Ya? Porque esa es otra forma de abordar el problema, o sea, haber hecho que el nado al cuadrado del V es igual a la carga, creo. Esa es la ecuación de Poisson. Ya la resuelto así. Pero este ρ contiene las cargas de polarización, entonces hubiese tenido el mismo problema. Eso, entonces tenemos el campo eléctrico de aquí y el desplazamiento. ¿Puedo sacar la polarización? Sí puedo, porque la polarización se define como el desplazamiento menos epsilon 0 por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser la carga partido en 4pi r cuadrado en r tongo menos epsilon 0 por la carga partido en 4pi epsilon r cuadrado en r tongo. Y esto me da, hacemos la resta rápido, acá hay un epsilon, acá no hay un epsilon, así que queda un epsilon acá arriba. Y nos queda la carga por la diferencia de los epsilon, epsilon menos epsilon 0, dividido en 4pi epsilon r cuadrado en r. Y ahí tengo la polarización. ¿Ya? Un detalle importante es que epsilon en un medio de materiales es siempre mayor que epsilon 0. ¿Ya? Siempre. Y eso nos sirve para hacer análisis como el que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? ¿Dudas sobre cómo sacar el D, el E y la polarización hasta ahora? No caché dónde salió el epsilon en el numerador. El epsilon de aquí. Eso rápido. Esto y esto, entonces vamos a restar. En verdad son las mismas cosas, te puedes factorizar por Q partido en 4pi r cuadrado, y lo que te queda es 1 partido en... No, te queda como 1 menos epsilon 0 partido en epsilon.
Esto es lo mismo que epsilon partido en epsilon menos epsilon 0 partido en epsilon. Y ya epsilon menos epsilon 0 partido en epsilon. ¿Ya? Eso. Ahora, para afuera, ¿sí? En este caso, que estamos más allá de R2. Este es el caso 3. Tenemos que R2 es menor que R. Estamos fuera de la esfera, ¿sí? En este caso, los cálculos son los mismos, ¿sí? Solo que ahora en la perspectividad del medio nos dicen que es vacío, porque el resto del espacio está vacío, ¿sí? O sea que puedo hacer exactamente lo mismo que hice recién. ¿Sí? Vamos a decir que Gauss del desplazamiento en ds es igual a la carga libre. Tengo una duda más básica. ¿Cuándo no puedo usar la ley de Gauss? Cuando no tiene simetrías. Si usted no tiene una simetría bien definida, o sea, la ley de Gauss vale igual, pero no es útil usarla. Ese es el problema. Sí, la ley de Gauss es una cosa general, siempre se cumple, pero no siempre es útil. Ese es el problema. ¿O te refieres a la ley de Gauss de desplazamiento o la ley de Gauss del campo eléctrico? Porque son dos leyes de Gauss. Ah, en general. Ok, está bien. Bueno, y este Q libre dijimos que lo conocíamos, que no, era como que nos lo dábamos, así que esto es Q nomás. Y el desplazamiento nos da exactamente lo mismo que antes. El desplazamiento para afuera, en función de R, es igual a la carga partido en 4pi r cuadrado en R tongo. Y en este caso, como estamos en el vacío, el desplazamiento es epsilon 0 por el campo eléctrico. Y por tanto el campo eléctrico es Q partido en 4pi epsilon 0 r cuadrado en R. ¿Ya? ¿No se podría haber usado como Gauss para el campo eléctrico nomás directamente? Pudiste haberlo usado, pero en verdad tú no conoces cómo son las cargas de polarización acá, ¿cachai? O sea, en verdad nos dio como que esto es neutro, ¿sí? Como que el medio es neutro y como que hay solo una carga, ¿sí? Pero siempre Pero debe eso ser no. neutro, ¿no? ¿Cómo? O sea, yo tengo entendido que los dieléctricos siempre son como neutros, o sea que A no ser que te diga lo contrario. Ese es el detalle. Pero a priori, ¿puedo argumentar eso? Sí, yo creo que sí, se puede. Yo usaba calcular todo para el campo eléctrico. Yo lo hice porque me pedían todos los campos para todo el espacio, entonces por eso calculé el D y ahora quiero calcular la polarización. Sí, pero se puede argumentar. O sea, si tú argumentas ahí como no, esto es neutro, así que el campo eléctrico fuera tiene que ser el campo eléctrico del conductor, está todo bien. En el dominio que corresponda, por supuesto. Disculpa, ¿y por eso ¿sí? usaste el epsilon 0 en vez de epsilon? Sí, pues porque estoy en el vacío, estoy afuera. La permitividad de este medio que está afuera es la permitividad del vacío. Acá hay un epsilon, acá hay un epsilon 0. Ok, muchas gracias. Bacán. No entiendo la integral sobre la superficie del círculo. Creo que mi cerebro hizo cortocircuito. No es un círculo, es una esfera. Cuidado con eso. ¿Ya? ¿Sabes? Toda una esfera, una superficie esférica lo que estamos integrando. ¿Cachai? No es solo un círculo, porque si no, claro, esa área, bueno, no existe el área de un círculo. Entonces no podríais definir bien la integral. Eso, ¿por qué el seno? El seno sale de las coordenadas esféricas cuando integráis. Uno lo puede buscar. Esta es la coordenada esférica en R tongo. Esa es la superficie que estamos integrando. Matemáticamente no me acuerdo de dónde sale. Esto sí, pues es el DS. Creo que hay un jacobiano por ahí que calcular, pero no sabría decirte eso. ¿Sí? O sea, podría decírtelo en otros términos, pero creo que se van a confundir más. Ya. Entonces, como tengo los dos campos, puedo calcular la polarización. Y como es de esperarse, lo que va a pasar es que la polarización en el vacío es cero porque no hay un medio que polarizar. ¿Sí? Aquí los epsilon 0 se cancelan y esto me queda cero. Entonces la polarización en el vacío es cero. ¿Ya? Ahora. Tengo una duda. ¿Sí? Disculpa. Con la ley de Gauss,
del vector de desplazamiento, ese Q no es de carga libre o sí, pero le quitaste la L. ¿No? Sí, es la carga libre, pero yo me estoy dando un Q. O sea, estoy diciendo que la única carga libre que está aquí es ese Q que está acá. Ah, ya, pero no es igual a la carga libre. Sí, pues esta es la única carga libre que hay en el problema. Ah, ya. Ah, ya, es por enunciado. Vale. Sí, exacto. Ya, gracias. De nada. Ya, a priori yo puedo haber terminado el problema aquí, pero se me cayó el lápiz. Yo no conozco la carga. A mí me dice en verdad el enunciado que esto está sujeto a una diferencia de potencial V sub 0. ¿Sí? No me dicen que tiene carga Q. Así que tenemos que calcular esa carga. ¿Ya? Eso es un paso que tienen que hacer en sus problemas. Entonces busquemos la carga. ¿Ya? Yo tengo la diferencia de potencial, pero tengo la diferencia de potencial entre el infinito y el conductor. ¿Sí? O sea que V0 va a ser igual a la diferencia de evaluada en R1, en el conductor, menos el potencial evaluado en el infinito. ¿Sí? Esto es la referencia, esto es 0. Y esto tiene que ser igual a menos la integral desde el infinito, desde afuera, hasta R1, hasta adentro. ¿Ya? ¿Y esto qué integral? ¿Qué estamos integrando? Estamos integrando el campo eléctrico. En un DR. ¿Ya? Ya. Ahora, el problema de esto es que yo el campo eléctrico no lo tengo definido en todo el espacio como una formulita. En verdad tengo dos formulitas. ¿Sí? Así que tengo que reescribir esta integral. ¿Ya? Tengo que reescribirla en los dominios que correspondan. ¿Sí? Desde infinito hasta R2 vale esta fórmula que está acá, ese cálculo que hicimos, y desde R2 hasta R1 vale este cálculo que hicimos. ¿Sí? Así que tengo que separar la integral en dos caminos. O sea, B sub 0 me va a dar menos, que voy a abrir un paréntesis, la integral desde infinito hasta R2 del campo eléctrico, punto de R, más el otro pedazo del camino, R2 hasta R1 del campo eléctrico. ¿Ya? Y si tengo más capas, tengo que separarlo en más partes, ¿sí? Como una cebolla. ¿Ya? Entonces hagamos integral. Esa integral nos queda una integral de menos, paréntesis, desde infinito hasta R2. ¿Por qué es igual a B0 y no es el potencial en general? Es igual a B sub 0 porque yo estoy evaluándolo en un punto R1. ¿Sí? Desde eso. No lo estoy evaluando en un punto cualquiera R. ¿Sí? Estoy evaluando en un punto R1. Bueno, eso. Entonces el campo eléctrico es el que tengo aquí. Entonces va, y esto me quedan de R. Y desde R2 hasta R1, te quedo más, y me queda la carga partida en 4pi epsilon R cuadrado de R. ¿Ya? Y estas integrales se hacen solas, me imagino que se las saben de memoria a esta altura. Y esto queda menos la integral de... creo que me queda un menos aquí. La carga partida en 4pi epsilon 0 R, evaluado en infinito y evaluado en R2. Y aquí me queda otro menos de la carga partido en 4pi epsilon R, evaluado en R2 y R1. ¿Sí? Al final es solo la integral del R cuadrado, y eso es menos 1 partido en R. Esto queda entonces menos, bueno, y ahora hay que evaluar. Esto en infinito se hace 0, y en R2, bueno, hay que reemplazar un R2 ahí. Ya carga partido en 4pi epsilon 0, aquí ya se pone fome el problema, menos la carga partido, evalúo en R1 primero y en R2 lo resto. 4pi epsilon 0 R1. Perdón, Lucas, ¿no debería ser una suma? Porque afuera está el menos, pero adentro antes había
Ah, no, tenés razón. Nada. Sí, es por la integral. Sí, esta integral Sí, vota sí. un menos. Sí. Perdón. No se preocupe. Y este queda Q partido. Bueno, y este queda más, porque es el menos de aquí, y esto es una resta, así que queda positivo. 4pi epsilon 0 R2. Déjenme ver mi voto a ver si le he hecho un T. Le he hecho un T. Disculpa. ¿Sí? Ujú. ¿Qué pasa con el infinito cuando evalúas? Como que... El infinito está evaluado aquí, en 1 partido en R. 1 partido en R, cuando uno lo evalúa en infinito, se hace 0. Ah, ya. ¿Sí? Ok. Entonces aquí hay un más 0 por ahí, pero lo vi. Lucas, en los ¿Sí? segundos dos términos pusiste epsilon 0 y no sería epsilon, ¿no? Sí, tenéis toda la razón, es epsilon. Gracias por la corrección. Bueno. No caché por qué no lo dejamos solo en el vector de polarización. No caché por qué no lo dejamos. ¿Cómo solo el vector de... Ah, porque no... O sea, porque la pregunta de Tomás es ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, toda esta parte. Sí, sí. Eso se puede perder cuando uno hace el auxiliar. Lo que dije fue que yo no conozco... todas las cosas que se calculé antes están en función de Q. ¿Sí? Acá hay un Q, acá hay un Q, otro Q. Está todo en función de Q. Pero Q no lo conozco. Q no es parte del problema. A mí me dicen el potencial, B sub 0. Entonces tengo que dejar todos mis resultados en los datos del problema. ¿Sí? Por eso tengo que hacer aparecer el B sub 0. Bacán. De hecho, de aquí ya es posible despejar Q. Si usted factoriza por Q y rearregla toda esta expresión. No sé si quieren que la haga como paso por paso. Porque tengo resultados, se los puedo poner aquí. No sé qué opinan. O sea, es como factorizar y sumar. Ya, disculpa, Lucas, que te interrumpa de nuevo. No se preocupe. Hay un menos afuera que se supone que lo entraste, pero sigue estando afuera. No ha entrado ningún menos. No, este es el menos de la definición del potencial. Ese de ahí. Ya, perdón, ya. Gracias. Vale. No se preocupe, está bien. Buen resultado. Ya, ok, voy a poner el resultado. Esto ustedes lo pueden matraquear si quieren. De verdad da esto, confíen en mí. 4pi epsilon 0 epsilon, eso es por la multiplicación de los numeradores. R1, R2. Y esto se divide en, bueno, lo que está acá arriba, que queda epsilon 0 R2, que corresponde a este término. Y acá queda epsilon menos epsilon 0 R1, que corresponde a esos términos. Y esto por B sub 0. ¿Ya? Entonces tengo la carga en función del potencial. Entonces todos mis resultados son válidos si es que yo reemplazo eso allá. No lo voy a hacer, no es necesario que ustedes lo hagan en el control. Si es que usted tiene todos sus resultados en función de Q y encuentra Q en función del B0, no reemplace el Q, no es necesario, ¿ya? Porque le va a quedar la embarrada, porque tiene que reemplazar toda esta cosa fea en todos lados, a no ser que tenga una forma fácil de hacerlo como copiar y pegar, hágalo, pero no es necesario, ¿ya? No, ¿para qué? No lo haga. Eso. Disculpa. Acá. ¿Sí? No, quería hacer un comentario, que si uno hace tender R2 a R1, como que se obtiene lo que debería Lo lo que se esperable, esperaría. ¿cierto? Sí, porque eso es lo bacán de este problema. Y de hecho, si tú cambias epsilon por epsilon 0, también se recupera lo que fuese un conductor solo, sin dieléctrico. Oh, brígido. ¿Sí? O sea, si yo hago epsilon igual a epsilon 0, o sea, estoy cambiando de dieléctrico por vacío, y obtengo todo el resultado de la carga almacenada en una esfera conductora a potencial B sub 0, que es 4pi epsilon 0 R1 por B0. ¿Sí? De hecho, voy a usar ese resultado. Si se me olvida calcular Q, ¿cuánto puntaje tendría? Está difícil en función del control porque te van a pedir calcular la diferencia potencial. Entonces, como que ahí se diría como la mitad del puntaje. Bueno. Sí, yo creo que sí. Ya. Eso, entonces esa es la parte A. ¿Ok? Suena terrible, pero no es tan terrible. La parte B, déjenme ser consistente con lo... Ya, le puse parte B, pero en verdad un 2. Me piden las cargas de polarización.
Las densidades de carga libre e inducidas por la polarización en las esferas. ¿Sí? En verdad no, la libre, no hay carga libre, es solo la carga que está en el conductor, así esta la vamos a obviar, esto está además en el enunciado, y vamos a calcular las cargas, las densidades inducidas y la carga total de polarización. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, queremos las cargas. De carga. No sé si se dieron cuenta que esto es Q por algo, por V sub 0. Eso podría decirles algo. Y lo vamos a usar más adelante. Entonces, queremos las densidades de carga. Y si se acuerdan, las densidades de carga se definen con el vector de polarización. Tenemos las volumétricas, o sea, las superficiales, que se define como P, punto, la normal en esa superficie, evaluada en la superficie, y ρ por P, igual a menos la divergencia de P. ¿Sí? Eso. ¿Cuántas superficies tengo del dieléctrico? Porque esto es todo en función del dieléctrico, ¿ya? No es en función del conductor. Tiene que ser en el dieléctrico. ¿Cuántas superficies tengo? Tengo dos, ¿cierto? Dos. Tenemos la que está en R2 y la que está en R1, ¿sí? ¿Para qué lado apuntan? O sea, ¿para qué lado sería su dirección normal? Hacia el centro. La de adentro es negativo, ¿no? Exacto, la de adentro tiene que ser hacia el centro, porque esa es la cara del dieléctrico, y la de afuera tiene que ser hacia afuera, porque esa es de nuevo la cara del dieléctrico. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Todos me entienden esa identificación del vector normal? No, ¿podría repetirlo, por favor? Por supuesto. El dieléctrico es esta cosa. Es una esfera que tiene un hoyo. ¿Sí? Y esto está relleno. ¿Ya? Acá, de casualidad, hay una esfera conductora, pero esa esfera a priori no está ahí. ¿Sí? ¿Verdad? Esto es un hoyito. Entonces, la superficie de esta esfera, la de más afuera, la que está afuera, tiene que apuntar el vector normal hacia afuera. ¿Sí? Porque si apunta hacia adentro, estoy apuntando adentro del dieléctrico. Y esa no es la superficie del dieléctrico. Eso es el dieléctrico. Entonces, la superficie del dieléctrico es donde me da la interfaz hacia el otro medio. ¿Sí? En este caso, hacia el vacío. ¿Ya? Adentro, ¿sí? Esto tiene vacío adentro. ¿Sí? En verdad tiene un conductor, pero a priori, si tú piensas solo en el dieléctrico, tiene vacío. ¿Sí? Entonces, si que aquí hubiese, si fuese el vector hacia acá, yo de nuevo estoy apuntando adentro del dieléctrico. ¿Sí? Entonces, no puede ser ese vector normal. El vector normal tiene que ser hacia donde está el otro medio. ¿Sí? En este caso. O sea, hacia adentro. ¿Se entiende ahí? Sí, muchas gracias. Sí, acá. Entonces, tengo dos. ¿Sí? Lucas, no entiendo por qué dices que no hay densidad de carga libre. Densidad de carga. Porque por enunciado me dicen que la carga está solo en el conductor. ¿Sí? No me dicen que hay una que se pone que se pone carga en el dieléctrico. Si me dijeran eso, tendría que calcular esa densidad. ¿Y qué está generando el campo entonces? La carga que está acá adentro, en el conductor. No en el dieléctrico. ¿Cachai? Pero sobre el conductor, en la superficie del conductor no habría carga libre. Sí, el Q. Porque es un conductor, toda su carga se almacena siempre en la superficie. ¿Cachai? Es que por eso no quiero calcularla, porque es como trivial, es solo lo del conductor, ¿cachai? No hay una interfaz acá entre medio que se le ponga una carga, ¿cachai? No hay más que eso. Por eso no lo estoy calculando, porque es solo la carga del Q. O sea, la carga del conductor. Tengo todo rayado este dibujo. De nada, está bien. Esa es una buena pregunta. Ya, pues, entonces las densidades las tengo que calcular. Son dos, porque tengo dos superficies. O sea, la primera va a ser la densidad de polarización evaluada en R1. Entonces lo normal es desde el medio que estamos calculando hacia el otro. Exacto. Y esto va a ser P evaluado en su vector normal. Y ese vector normal, en este caso, estuvimos todos de acuerdo en que es menos R tongo. Y evaluado en R1. La polarización en este medio, la conozco, es la que está... ¿dónde está? Se me perdió. Aquí. Esa es la polarización.
¿Ya? Así que voy a llegar a evaluar. La polarización queda como la carga por epsilon menos epsilon 0. Creo que alguien está tratando de hablar, pero se lo escucha como robot. Voy a seguir escribiendo por mientras. 4pi epsilon R1 cuadrado R tongo punto R tongo. ¿Sí? Aquí había un R cuadrado, pero tiene que evaluar todo esto en R1, así que aquí lo reemplacé. Ya nada más que eso. Y bueno, lo único que pasa acá es que este menos sobrevive porque R tongo punto R tongo es 1. Así que vamos a borrarlo. No, mejor voy a escribirlo. Y esto es igual a menos esta cosa. Sí, y ese menos sale del producto punto que está acá, de ese menos que está ahí. Ahora, la segunda, R2, tiene que ser polarización, punto. La superficie 2, que dijimos que apunta, todos estuvimos de acuerdo, que apunta en R tongo, hacia afuera, y esto evaluado en R2. Entonces esto va a ser exactamente lo mismo. Pero aquí queda positivo. Y el R1 sería R2, ¿no? Y el R1 sería R2, exacto. Que es lo que me faltó cambiar. R2. ¿Se entiende? ¿Todos bien con eso? Ahora, bueno, las volumétricas. Rho sub P. Esto es menos la divergencia de P. ¿Alguien se sabe la divergencia en la dirección radial en esférica? ¿Se la saben de memoria? Probablemente no. Yo no me la sé. 1 partido en R cuadrado. 1 partido en R cuadrado, exacto. Va a la derivada de D a de R. De R cuadrado. Exacto, R cuadrado. Y lo que tengo que derivar en su componente en R, ¿cierto? Que en este caso sería Q por epsilon menos epsilon 0 partido en 4pi epsilon en R cuadrado. Y como bien me dice Felipe, del incylindrical, o en este caso inspherical, te sale la tiro. ¿Sí? Si usted busca eso en Google, te sale una página de Wikipedia que tiene todas esas cuestiones enlistadas. Lo divertido de esto es que miren qué pasó. Esto se cancela con eso, y esto es una constante. Entonces, ¿cuánto le daría a la constante? 0. 0. Exacto. Entonces, siempre, bueno, en general, cuando usted tenga simetrías esféricas, cuando usted haga esta divergencia, se le va a ir a 0. ¿Sí? Y esto es por la forma que tienen los campos electrostáticos, ¿sí? Que van como 1 partido en R cuadrado. ¿Ya? Son muy comunes. ¿Sí? Así que en este caso, como les dije que iba a pasar, nos dio 0. Entonces, la carga de polarización, en este caso va a ser la integral de las cargas superficiales más la integral volumétrica. ¿Sí? Esta sabemos que es 0, porque la densidad volumétrica es 0. Y estas dos, esa y esa, son constantes, son números. ¿Sí? Así que en verdad esta integral de la superficie es solo el área de la superficie. En este caso va a ser sigma P evaluado en R1 por el área de la superficie, bueno, por la superficie en verdad, el área de la superficie es decir lo mismo 2 veces, que es 4pi R1 cuadrado, más sigma P en R2 por 4pi R2 al cuadrado. Y si se dan cuenta, se cancelan las cosas que están acá y esto da lo mismo. O sea, eso es lo mismo que eso. Y esto da 0. Y como les dije que iba a pasar, la carga de polarización total es 0. ¿Ya? ¿Y tengo una duda? ¿Sí? Para cuando calculamos la divergencia, ¿no deberíamos considerar también la divergencia en d θ?
¿O no es necesario? No es necesario porque P solo apunta en el rectángulo. ¿Dónde está el P? En el rectángulo. ¿Cachai? Entonces, cuando tú hagas el producto punto entre la divergencia y el P, solo te queda la componente en R. ¿Cachai? Ah, ya, ahora lo entiendo. Gracias. Sí, y ahí Sí. se va todo. Por eso solo se calcula en el rectángulo. Otra duda. ¿Sí? No me quedó claro por qué ocupaban, o sea, entiendo que hay que ocupar las coordenadas cilíndricas para calcular la divergencia, pero no entendí. Esférica. Esféricas, perdón. O sea, eso lo chanto nomás, como que lo busco, lo chanto. Sí, que no- usted cuando tenga esas cosas, usted lo busca en internet y lo pone. Así de simple. Ok, O sea, en este curso nosotros asumimos que usted sabe esas cosas. ¿Ya? Nada más que eso. ya. No tiene que deducirlo ni nada, porque si no va a perder tiempo en cosas que no nos importan. Ya, vale. Eso, entonces con eso tenemos las cargas. Ahora, me preguntan, la parte 3. Este problema es medio largo, pero creo que es bueno hacerlo. ¿Ya? Hay un resumen de mecánica y material docente donde aparecen todas las fórmulas. Sí, eso es cierto. Eso es cierto lo que dice Alexandra. Hay un resumen que creo que lo subió el profe, que tiene todas estas cosas, como porque sí. ¿Ya? Así que si usted lo abre, está todo ahí, no tiene que esforzarse más. Entonces, la parte 3 dice, la carga almacenada en la esfera conductora, ¿aumenta o disminuye debido a la presencia del dieléctrico? ¿Sí? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Que aumentara o disminuyera? Pensando que esto está a potencial constante y no necesariamente a carga constante. Roberto dice que aumenta. ¿Alguna otra apuesta? Creo. Luis dice aumenta. Apuesten. ¿Aumenta porque baja la diferencia de potencial o no? Dice que baja la diferencia de potencial, Tomás. En verdad la diferencia de potencial está constante en el problema. Lo que tiene que cambiar es la carga, ¿sí? Y eso le debería poner la pila que esté alimentando esto. ¿Cachai? Alan se juega por disminuye, pero todos dicen que aumenta. Bueno, en verdad veámoslo. ¿Cómo se ven estas cosas? Usted lo que hace es decir, puede hacer dos cosas, hay dos caminos. O agarrar la razón entre las cargas, o sea, decir, carga partido en la carga sin dieléctrico, ¿sí? Usted tiene que calcular la carga en sin dieléctrico, pero si se dan cuenta, nosotros calculamos todas esas cosas aquí arriba. O, bueno, y ver cómo se comporta esto. Cómo usted ve si es que esto aumenta o disminuye, tiene que ver si es que es mayor o menor que 1, ¿sí? O ver la diferencia. La carga menos la carga sin. ¿Sí? Si esto es mayor o menor que 0, usted tiene que tomar su conclusión. ¿Sí? Esas son las dos opciones. ¿Ya? En este caso yo lo voy a hacer con la diferencia. ¿Ya? Entonces la carga yo la tengo acá arriba. Esa es la carga del condensador. O sea, del conductor. Y esta es la carga del conductor sin el dieléctrico. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Entonces yo voy a llegar a escribir. Esto es, déjenme, acá hay que escribir como cosas en... Voy a escribir nomás. Esto es 4pi epsilon 0 epsilon R1 R2 partido en epsilon 0 R2 más epsilon menos epsilon 0 R1 menos la carga sin el dieléctrico, que esto era 4pi epsilon 0, acá me falta un b sub 0, perdón, R1 b sub 0, ¿ya? Y esto hay que restarlo, ¿ya? Se ve feo, ustedes lo pueden hacer, yo les voy a poner el resultado. La diferencia de las cargas es 4pi epsilon 0 epsilon, epsilon 0 b sub 0 R1, y aquí queda epsilon menos epsilon 0 por R1 menos, R2 menos R1. Ya creo que esa resta uno la puede hacer rápido a mano, así que no es necesario que la hagamos paso por paso. R2 más epsilon menos epsilon 0, y estamos más o menos cortos de tiempo. Si me di cuenta que se me está pasando la hora mucho en este problema. R1. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos? Este número de acá. Vamos saliendo. Ya.
¿Lo veis bien? Disculpe. El número de abajo, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que epsilon es mayor que epsilon 0. Así que este número es positivo y estos por definición son positivos. El número de arriba, ¿es positivo o negativo? Bueno, lo que puede cambiar es eso dijimos recién que es positivo, y R2 menos R1. Veamos cómo se relacionan. ¿Cuál es el de más afuera? R2. Entonces R2 menos R1 es positivo también. Así ¿Disculpa? que todo esto, ¿sí? ¿Epsilon siempre es mayor que epsilon 0? En un medio dieléctrico, sí. Ok, gracias. Entonces, nosotros concluimos que este número es mayor que 0. Por lo tanto, la carga aumenta si es que yo le pongo el dieléctrico. ¿Ya? En un proceso de potencial constante. ¿Ok? ¿Quién pone la carga? Bueno, la pila que está alimentando toda esta cuestión. ¿Sí? Eso. Y 4, me hacen una pregunta parecida, pero ahora con la energía electrostática. Dice, la energía almacenada en el sistema antes y después de recorrer la esfera conductora. ¿Sí? Hay que calcularla. Como les dije, la energía electrostática, se puede calcular como la integral del desplazamiento, punto del campo eléctrico, en el volumen. ¿Qué volumen? Todo el espacio. Tiene un V, y V es todo el espacio. ¿Ya? Ustedes pueden hacer esa integral. En verdad no la hagan. Mira, no tiene sentido. O sea, enredarse y tiene muchas variables que hablan barra por ahí, que hablan barra por acá. No es necesario. ¿Ya? Nosotros vamos a usar que este problema o el sistema es equivalente a un condensador esférico. Pero Luca, ¿cómo hacer un condensador esférico si es que tiene solo un conductor? Bueno, lo que pasa es que a nosotros nos dicen que la referencia en este caso está en el infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo calculé el potencial y dije que la referencia estaba en el infinito? Aquí. En el infinito está la otra placa. ¿Sí? La otra placa conductora. ¿Ya? Con la placa negativa. En el infinito. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo llegar y usar la formulita de la energía electrostática para el condensador, que es un medio de la carga por el voltaje. ¿Sí? O de nuevo, un medio de la capacitancia por el voltaje cuadrado, o un medio de la capacitancia, en la carga al cuadrado, partido en la capacitancia. ¿Sí? La capacitancia no la tengo, en verdad sí la tengo, pero lo vamos a ver después. Pero lo que sí tengo es eso y eso. Eso lo calculamos explícitamente. ¿Sí? Nosotros dijimos que la carga, cuando tengo el dieléctrico, es esta cosa que está acá. Entonces sería, bueno, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Esa cosa, esa es la carga. Y esto por la diferencia potencial entre las placas del condensador. P sub 0. Una pregunta. Disculpa, eso es la carga. ¿Sí? ¿Este sirve para cualquier condensador? Entonces, ¿Estas ecuaciones. fórmulas de aquí? Sí, sí, son válidas para cualquier condensador. Ya. Y esto me queda un medio de, bueno, esta cosa que está aquí. Y me queda el potencial al cuadrado. S2 muere con S4. Y esto queda entonces la energía almacenada por el sistema. Los invito a que hagan la integral, si quieren estudiar, hagan la integral, ¿ya? De los campos, el D y el E, ¿sí? Correspondientes en cada medio. Y les digo que van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? O sea, se los adelanto. Exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Lo interesante de este resultado es que es fácil extrapolarlo a cuando yo tengo un medio, o sea, cuando yo tengo el condensador solo en el vacío. ¿Sí?
¿Queda para pizarra usada? Yo estoy usando Notability. Sí, está para Mac. Ya está para iOS. Sirve... Está en iPad también, pero la versión de iPad es mejor. No la tengo. Es fácil extrapolar este resultado para cuando no tengo dieléctrico, porque si yo digo que epsilon vale epsilon 0, eso se hace 0, queda un epsilon 0, acá queda un epsilon 0 cuadrado, se muere, R2 muere. Así que la energía electrostática sin el dieléctrico es simplemente 2pi, epsilon 0, R1, V sub 0 cuadrado. Disculpa. ¿Sí? Si lo quisiéramos hacer con la integral, ¿tendríamos que ir separándolo por medios? Exacto. Ay. Por medio y por medio. Y si te das cuenta, si es que tú tenés muchos medios, esa integral empiezan a ser un poco engorrosas. ¿Sí? Empiezan a ser un poco engorrosas con muchos medios. ¿Ya? Aquí tendríamos que separarlo como conductor, luego dieléctrico y luego Después el el vacío. vacío, sí. Ah, ya. Exacto. Entonces vemos si aumenta o disminuye. Voy a usar la resta de nuevo. Una duda, perdón. ¿Sí? El V, ¿por qué lo dejaste solo como V sub 0? Creo que ya lo dijiste antes, pero no te... El V es el V sub... porque es la diferencia potencial entre las placas de los condensadores. En este caso, me dicen por enunciado que el potencial está seteado tal que el conductor tiene una diferencia potencial V sub 0 con respecto al infinito. ¿Sí? O sea, en verdad no me dicen con respecto a qué, pero uno asume que es el infinito. ¿Ya? Por eso el V es V sub 0. Claro, ya ahora lo veo. Ya, gracias. Bacán. Qué bueno que se vaya entendiendo. Este problema es importante. Bueno, yo les dije que esta cuestión tenía una forma característica. Si se dan cuenta, esto es carga por un potencial. Y esto es una cosa... Esto es una cosa que depende solo del medio material y de la geometría del sistema. ¿A qué suena? ¿A qué les suena eso? Empieza con C. ¿Te acuerdas de la definición de que... Exacto, que la carga es la capacitancia por el voltaje? Justo eso es la capacitancia. ¿Ya? Entonces ustedes pueden haber calculado esto de estas dos formas con ese C. Es lo mismo. Ya, entonces hagamos la resta. La diferencia de energías es la energía menos la energía sin el dieléctrico. Y esto queda esa cosa cuando C cuando E menos esta cosa. ¿Sí? Ustedes pueden hacer esa resta de nuevo, no debería ser mucho tau. Y la energía queda como 2pi. De hecho, es la misma resta que hicimos antes de las cargas, solo que este 2 cambió por... Este 2 era un 4 antes. 2pi epsilon R V sub 0 cuadrado. Bueno, y cae un V sub 0 cuadrado. Epsilon menos epsilon 0, R1, R2 menos R1. Partido en epsilon 0, R2, más epsilon menos epsilon 0, R1. ¿Y esto es positivo o negativo? Positivo. Positivo, exacto. Mayor que 0. Entonces hay un trabajo entre medio que es el de traer todas las cargas del dieléctrico, o sea, poner el dieléctrico en ese espacio, en esa región, ¿ya? ¿Quién genera ese trabajo de traer esas de poder poner ese medio ahí? Lo genera la batería, ¿sí? La batería genera toda esa diferencia de energía para poder traer todo eso, ¿sí? Que esa cuestión se coloque ahí, ¿ya? Y eso es lo que me redistribuye las cargas al final, ¿ya? Por eso es tan importante que en este problema el potencial era el que era constante y no la carga, ¿cachai? El potencial es constante. Si yo hubiese tenido la carga constante, me hubiese tenido que preguntar cuánto es el potencial o cuánta diferencia de potencial tendría que hacer la batería para poder poner un dieléctrico aquí, ¿cachai? O para sacar el dieléctrico, ¿ya? En este caso la pregunta es al revés. Yo como tengo una diferencia potencial que se tiene que mantener constante, la batería lo que hace es sumar o restar cargas para que esta cuestión pueda suceder.
¿Ya? Esa es la explicación de por qué pasa todo esto, porque hay una diferencia de energía positiva. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 8, creo. Hasta las 8. Nos quedan 45 minutos. No, 40 minutos. Chuta. Ya, entonces vamos con el otro. ¿Me esperan un momento? Que tengo que ir al baño. ¿Pero? Voy a poner pausa en la grabación. Espérenme. Ya estamos de vuelta. Me dicen, creo que cosas que me quedaron pendientes. Dice, el cambio de energía se explica por qué antes había eléctrico y después no. Claro, sí, pero es por eso mismo. Entonces, pero el dieléctrico hace que aumenta, entonces, sí, el dieléctrico hace que aumente la energía en el sistema. ¿Sí? Por eso son buenos, por eso uno suele poner dieléctricos dentro de condensadores, para que la energía almacenada por ese condensador aumente. Eso. Ya. Entonces, voy a compartir pantalla de nuevo. Hasta Notes Unity se me perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Se ve la pizarra, ¿cierto? Dígame si no es el caso. Ya. Entonces el problema 2, que vamos a tener que resolverlo flash, es casi lo mismo, pero con corriente. Ya, entonces el problema 2 dice: el espacio entre dos cascarones esféricos de radio A y B, con A menor que B, está dividido en dos por un plano que pasa por el centro del sistema. ¿Sí? Este es un problema parecido al que hicieron con la Pauli en el auxiliar anterior. Las zonas tienen permitividades y conductividades epsilon 1 G1 y epsilon 2 G2. ¿Ya? De nuevo, yo uso conductividad con G para no confundirme con las densidades de corriente, o sea, las densidades de carga. Respectivamente. Los cascarones están conectados a una batería de modo que adquieren cargas Q positiva y Q negativa. Vamos a decir que la Q positiva es la que está adentro y la Q negativa es la que está afuera. 1. Utiliza la condición de borde para el componente tangencial del campo eléctrico en la frontera entre las dos zonas. ¿Sí? En esta frontera. ¿Sí? Esto lo copié y pegué de un control anterior, por eso está como tan enredado redactado. Y que incluye algo sobre la naturaleza de los campos en ambas zonas. Ya hay que ver cómo se comportan los campos gracias a esa condición de borde. Use la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en todo el espacio entre los cascarones. ¿Ya? O sea, está bien textual. Eso es lo que me piden en el problema. ¿Sí? Entonces, en esas zonas, tenemos que ver las condiciones de borde. Entonces, vamos a las condiciones de borde al tiro. Las condiciones de borde que existen en medios dieléctricos son las que escribimos al principio de la clase para los campos para los vectores auxiliares de 1 y de 2 en la componente normal. Esto iba a ser una densidad de carga libre. Me lo corrigieron antes, que yo la había puesto polarizada sin querer. Y esto, para el campo eléctrico, E1 menos E2, en la dirección tangencial, es 0. Que es lo que dice que la dirección tangencial a los planos de la interfaz, el campo es continuo. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el plano que genera la interfaz? O sea, básicamente, ¿cuál es la dirección tangencial? ¿Es esta? Es una que sale, una que va para afuera. En este caso sería en R-tongo, ¿sí? Pero también va para afuera. En verdad esto es una esfera, entonces es como un plano que encierra toda esta cuestión, ¿sí? Espero que se entienda eso. Ya, pero lo importante es que es en R-tongo, ¿sí? Eso es una componente de estas es en R-tongo. O sea, para R-tongo en particular se cumple esto. O sea, epsilon 1 menos epsilon 2 en R-tongo es igual a 0. ¿Sí? O sea, las componentes de los campos, E1 en R-tongo,
menos E2 en el retongo. Voy a sacar los vectores porque estos son componentes. Es igual a 0. O sea que los campos eléctricos en un medio o en el otro medio, ¿cómo son? Si son radiales, son iguales. ¿Ya? Entonces, aunque yo tenga esta interfaz o este cambio de medio en toda esta superficie, yo igual puedo decir, por ejemplo, que el campo es radial. ¿Sí? Y que además, ¿y por qué digo que es radial? Porque no cambia con respecto a si yo estoy aquí o si estoy acá. ¿Sí? Es constante, es continuo. ¿Sí? Y como esto de aquí es un conductor, sí o sí, el campo tiene que apuntar en manera perpendicular al conductor. Esa es una de las condiciones de orden del conductor. Entonces, la única forma de que este campo exista es que sea un campo radial. ¿Ya? Y esa es la idea de esta parte, es que usted pueda justificar que el campo, a pesar de este cambio de medio, tiene simetría esférica. ¿Sí? Por lo tanto, concluimos que el campo posee simetría esférica. ¿Ya? A pesar del cambio de medio. ¿Ya? Podrían pensarlo también en otro caso, que es, por ejemplo, que tuviesen la misma situación, con un cambio de medio, pero que cambiara por ejemplo, tuviesen un cable coaxial, ¿sí? Y que cambiara en Z. ¿Sí? O sea, desde un cierto Z para allá tengo un medio, y un cierto Z para acá tengo otro medio. ¿Sí? Ahí tendrían que ver cómo se conserva a partir de estas condiciones de borde, estas que están aquí, cómo son los campos y qué simetrías puedo utilizar. ¿Ya? Ese es un problema que podrían revisar. Entonces, el campo tiene simetría esférica. ¿Sí? Me perdí. ¿En qué parte? No entendí cómo por qué asumiste que son iguales. O sea, como que entendí que usaste el argumento de que tenía simetría esférica, pero creo que estoy mal. Es que en este punto, o sea, ya voy a hacerlo acá. En la interfaz de acá abajo, yo puedo, por ejemplo, puedo tener un campo aquí. Un campo E1. ¿Sí? Y ese campo E1 no necesariamente es el mismo que el campo E2 que está acá. Porque tengo dos medios distintos. Sí. ¿Cierto? Ahora, como yo tengo que la componente tangencial del campo a la superficie tiene que ser iguales, ¿sí? Yo sé que las componentes radiales acá tienen que ser la misma. ¿Cierto? Sí. Ahora, por eso mismo, y sumándole que yo tengo simetría esférica, debido al conductor que está acá en medio, puedo decir que el campo E1 es igual al campo E2, en los dos medios. ¿Cachai? O sea, si bien los medios, los desplazamientos de 1 y de 2 son distintos, debido a que yo tengo distintos medios, el campo va a ser el mismo. Sí, es que lo que me complicaba era que pusiste como entonces implica que posee simetría esférica, pero también usaste como argumento que tenía simetría esférica. Sí, en verdad, claro, el argumento, aquí lo argumenté mal. Es como, esto me da esto, y además con la simetría esférica yo puedo decir que el campo es el mismo. Esa es la conclusión real. Sí, tenés razón. Gracias por corregirme eso. Pero vamos a borrar esto. Entonces, sumándole la simetría esférica. Y la simetría esférica se puede afirmar simplemente como por la forma de la fuente del campo, ¿no? Como... Sí. Yeah. Exacto. Eso. Entonces, ahora hagamos lo que nos dice. Dice, utiliza la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en todo el espacio entre los cascarones. ¿Puedo usar la ley de Gauss del campo eléctrico? No. No, ¿cierto? Por lo mismo que teníamos problemas en el problema pasado. Como no conozco las cargas de polarización, no puedo usar la del campo eléctrico porque no conozco todas las cargas. Pero sí puedo usar la del desplazamiento. Entonces, la integral cerrada del campo de desplazamiento o el campo auxiliar en ds tiene que ser igual a q. En este caso, la carga encerrada es la carga que está en esa superficie. ¿Ya? Ahora, ¿puedo llegar y calcular esa integral de una? Chiquillo. ¿Sí?
¿No? ¿Tengo que separarla? ¿No tengo que separarla? Hay que poner los límites de la integral. Hay que separarla, en verdad. ¿Por qué? Porque como acá tengo un D1 y acá tengo un D2, cuando yo integre en teta, o en verdad en phi, da como más o menos lo mismo. Si en phi, por ejemplo, o sea, si bien yo voy a bajar, ¿sí? Cuando yo esté en la otra mitad del círculo, la integral no es la misma, porque tengo otro campo. ¿Sí? Así que tengo que separarla. Entonces esto me va a quedar la integral en una superficie 1 del D1 en ds, más la integral en una superficie 2 del D2 en ds. ¿Cuáles son las superficies 1 y 2? Bueno, voy a dibujar la superficie total, que es, la voy a dejar en rojo aquí. Esta es la superficie total, ya, con un radio R, y esta de aquí va a ser la superficie de S1, y la otra, del otro lado, es la superficie S2. Sí, el campo de desplazamiento vale distinto en esas dos, ¿ya? ¿Y cómo se va a ver eso reflejado en los límites de la integral? Bueno, va a estar reflejado en los ángulos, ¿sí? ¿En qué ángulo en particular? Acuérdense que el teta siempre baja, y el phi es el que me dice en qué polo de la esfera estoy al final, ¿sí? El que da la vuelta completa. O sea que yo voy a integrar en teta normal, pero el phi, que es en la otra dirección, ¿sí? En el otro eje, lo voy a integrar desde una mitad del círculo hasta la otra mitad del círculo, ¿sí? O sea, de la esfera, ¿verdad? Se lo voy a hacer textual ahora. Esto va a quedar. La integral del D1 de R, que tiene simetría esférica, R cuadrado, seno de teta de phi. Teta lo integro normal, porque cae, de 0 a pi, pero el phi lo voy a integrar desde 0 hasta pi, media esfera. Más la otra integral, de 2 de R, R cuadrado, seno de teta de phi. El teta lo integro normal, de 0 a pi, y el phi lo integro en la otra mitad de la esfera, desde pi hasta 2pi, ¿ya? En verdad esta integral, como es en phi, no va a haber mucho cambio, en verdad podría hacerla desde pi a pi, desde 0 a pi también, porque al final me da la diferencia. Pero eso solo porque no depende de phi. Si hubiese una dependencia de phi entre medio tendría problemas, ¿ya? Así que por eso prefiero dejarla explícita. Y esto tiene que ser la carga encerrada, ¿sí? La carga libre encerrada, Q. Ahora, nosotros podemos usar que para los campos, estos son siempre epsilon 1 por el campo eléctrico, y el otro, T2, es epsilon 2 por el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de que el vector de desplazamiento dependa de phi? Es que como que siempre lo vemos radial. Si es que no tuviese simetría esférica, sí. Y tuviese que calcularlo como por definición. Pero por eso en ese caso no usaría ley de Gauss. Tendría que usar otra cosa. Gracias. De nada. ¿Ya? Entonces tengo que reemplazar esto en las integrales. Y esto queda. Bueno, esta integral va de 0 a pi en phi, así que me va a dar un pi. Y la del seno me va a dar un 2. ¿Sí? Así que me va a dar un 2pi. R cuadrado. Y el de 1, epsilon 1e dr, más lo mismo para la otra. 2pi, en phi la integral es de 2, nos queda evaluada 2pi menos pi, pero eso es pi, así que ese pi queda igual. La integral en seno de teta nos da un 2, que es el 2 de aquí, y queda R cuadrado, epsilon 2 por el campo eléctrico. Y eso es igual a la carga. ¿Sí? Es por esto que usted puede decir que el campo eléctrico, en todo el espacio, porque es el mismo, vale, o sea, entre los cascarones, disculpen, la carga partido en 2pi r cuadrado, epsilon 2 más, bueno, epsilon 1 más epsilon 2. N roto, porque subimos simetría esférica. ¿Ya? Este cálculo ya lo habían hecho con el Pauli, creo.
pero la Pauli primero calculó los desplazamientos y después calculó el campo eléctrico. Bueno, yo les muestro una forma de calcular el campo eléctrico al tiro. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Entonces vamos rápido porque se me está acabando el tiempo. Para la parte 2 me dice: calcule la diferencia potencial entre los cascarones esféricos. Bien directo, delta B. Esto va a ser desde que tiene carga negativa hasta el positivo. Desde B hasta A, desde fuera hacia adentro. ¿Sí? Carga negativa hasta la carga positiva. Desde B hasta A, desde fuera hacia adentro. Y del campo eléctrico. Punto de R. Bueno, y esta integral es la integral del R cuadrado. Así que me imagino que se la saben de memoria a esta altura. La integral del R cuadrado nos bota un menos 1 partido en R. El menos con ese menos queda positivo. Y esto queda la carga partido en 2 pi epsilon 1 más epsilon 2. Y hay que evaluarlo entre A y B. Entonces 1 partido en A menos 1 partido en B. Y esa es la diferencia potencial. Ya si quieren pueden sumar eso, da un poco lo mismo. Q partido en 2 pi epsilon 1 más epsilon 2 por queda B menos A partido en A por B. Y esa es la diferencia potencial. Ahora, lo interesante de este problema es que me piden la carga, o sea, la corriente. Calcule la corriente I entre los cascarones en estado estacionario. ¿Ya? La parte del estado estacionario se la pueden saltar un poquito. Es como para que tenga sentido como físico, pero no sé si les interesa mucho eso. Lo del estado estacionario significa que de ρ a de t es 0. ¿Sí? Nada más que eso. Por lo tanto, uno puede decir que la carga al tiro, o sea, la densidad de carga, o sea, que la corriente, se usa por la definición que ustedes conocen, que es la integral en una superficie, en la superficie que estamos integrando, de J. J.ds. ¿Ya? Ahora, ambos medios tienen distintas conductividades, así que me va a pasar exactamente lo mismo que pasó recién. ¿Sí? Tengo que separar las integrales en cada medio, en cada superficie, por cada conductividad. ¿Ya? Si piensan en el problema hipotético que les puse, que les comenté recién, de un cilindro coaxial, que tuviese un cambio de medio en Z, si ustedes tuviesen que integrar la corriente que fluye desde un punto a otro, tendría que calcularla dependiendo de qué parte están, si que están acá o están acá. ¿Sí? Así que tenemos que separarla. Ahora, una cosa importante y que no hemos dicho, es que J no lo tengo. Pero imagino que ya sabrán a esta altura que J, como tengo un material que sigue la ley de Ohm, es G por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces en este caso tengo 2J porque tengo 2G. Así que esta integral me queda como la misma superficie S1 que integré recién, de J.ds, más la otra superficie S2 de J, J1, J2 en ds. Hagámosla, pues. Reemplacemos la ley de Ohm. Esto queda S1, G1 por el campo eléctrico, punto ds, más la integral de S2, G2 de punto ds. ¿Sí? Estas integrales son las mismas. ¿Sí? Como les dije recién, esta integral ya las hicimos, son las que están acá arriba. ¿Sí? Para el campo eléctrico. Evaluadas de nuevo en las mismas zonas, porque son las dos mismas superficies. ¿Ya? Si bien esto está evaluado entre pi y 2pi, usted puede decir que en verdad, como no tengo dependencia en phi, yo puedo decir que esto es desde 0 a pi. Entonces la integral es igual. ¿Sí? De hecho, si se dan cuenta, nos da el mismo resultado. Lo único que cambiar era una constante. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer yo es factorizar por esta cosa. Porque, bueno, esto es una constante, así que sale de la integral. Así que la corriente queda G1 más G2. Y esto nos queda en una superficie. No es la suma de las superficies, tiene que ser la misma superficie que estamos integrando, que es la mitad de la esfera, del campo eléctrico.
¿Ya? Yo reemplazo el campo eléctrico, voy a escribirles la integral completa para que no se me confundan. Y esto queda la carga partida en 2pi r cuadrado epsilon 1 más epsilon 2. Esto integrado en r cuadrado seno de teta de phi. Disculpen, como que tuve un lapso. Desde 0 a pi y de 0 a pi. Esa cosa muere con esa cosa. Integrando en el ángulo, como acá nada depende del ángulo, me da lo mismo que antes, me va a dar un 2pi. Y la corriente queda como G1 más G2 partido en epsilon 1 más epsilon 2 por, bueno, aquí queda la carga partido en 2pi por 2pi. Eso se cancela, así que lo voy a borrar. Y la corriente nos queda eso. Esto es una Q, no parece una Q, la voy a escribir mejor. Por la carga. Y esa es la corriente. Que fluye radialmente. ¿Disculpa? No es necesario. Ay, perdón. Dale nomás, porque te siguen ustedes. No es necesario Sofía. calcular G1 y G2. G1 y G2 son datos Ah, ya. Ah, verdad, sí. del enunciado. Verdad, perdón. No se Dale, preocupen. Florencia. Sí. Ya. Esta integral, yo entendí como por qué asumiste como que vamos a trabajarla de 0 a pi, pero si las trabajo por separado, igual voy a llegar al resultado. Exactamente lo mismo, porque de nuevo, si que tú trabajaras esta, por ejemplo, la segunda, te queda la doble integral desde 0 a pi, desde pi hasta 2pi. Bueno, un campo que es independiente del ángulo, que ya lo puedo sacar, de hecho. R cuadrado, seno de teta, de phi. Si yo integro en teta, en este caso, me tira un 2. Y si yo integro en pi, en este caso, me queda phi evaluado entre pi y 2pi. Pero eso es lo mismo que poner 2pi menos pi. Y 2pi menos pi es pi. Ah, Da ya. 2pi, ¿cachai? La literal es la misma. Y eso solo porque el E no depende del ángulo. ¿Ya? Esa era la idea. Y por eso usamos la condición de borde, para decir que el E no dependía del ángulo. Así que no había una diferencia entre el E2 y el E1, porque así nos da la misma integral. ¿Ya? ¿Todo bien con la corriente? ¿Se entendió cómo se calculan corrientes a partir de un campo eléctrico entre dos conductores y un medio conductor? Yo tengo una consulta. Pregunte. Que es como más técnica. Ese G1 es igual a 1 partido N1, ¿cierto? El G1... No, porque aquí el E1 es la permitividad del medio y el G1 es la conductividad. El G1 se relaciona con la resistividad, si queréis. Ah, ya. Sí, Ahora G, sí. G Verdad, es sí. 1 partido en ρ, pero este ρ se confunde con la carga, pero esto es la resistividad. Resistividad. ¿Ya? El epsilon es la permitividad del medio. Se parece el nombre, pero no es lo mismo. Ya. Gracias. Cool. Ya, pues. Entonces ahora, bueno, el enunciado de este problema es súper textual, porque a priori usted le podrían preguntar, nomás, calcula la resistencia del sistema, ¿ya? Podrían calcular la capacitancia también, lo hicieron con la Pauli, así que no lo voy a hacer aquí, pero claro, aquí me dice muy guiadamente, exprese la corriente en función de la diferencia potencial y encuentre la resistencia del sistema. ¿Por qué me dicen esto? Porque acuérdense que, para la parte 4, la corriente, o sea, de la ley de Ohm, de la otra ley de Ohm, que se acuerdan de circuitos, que V es la diferencia potencial, es igual a la corriente por la resistencia. O sea que la resistencia se define como la diferencia potencial entre dos placas y la corriente que fluye entre ellas. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, escribiera la corriente y en función de la diferencia potencial, G1 más G2 partido en epsilon 1 más epsilon 2, y la carga yo la tengo, la calculamos antes, creo, si no la tengo que calcular ahora. La calculé.
Sí, te ¿Carga leo no el es fin. dato? Aquí está. ¿Cómo? ¿La carga no era dato? Sí, sí es dato, pero yo la puedo escribir en función de la diferencia potencial, que es lo que quiero hacer. ¿Te acuerdas que yo calculé la diferencia potencial? No lo hice por nada, lo hice por esto. Sí, la diferencia potencial es esto. Entonces yo puedo llegar a escribir esto. Yo sé que, bueno, esto es la carga. Y la diferencia potencial, me dicen aquí que vale esta cosa, que la calculamos antes, por eso hicimos el cálculo. De nuevo, este problema está bien guiado. Y yo puedo despejar la carga aquí. La carga vale 2pi, la suma de las permitividades, epsilon 1 más epsilon 2, por la diferencia potencial, por el delta B, dividido en, bueno, en este caso yo lo tenía como otra cosa. Bueno, aquí me queda una B, AB, y B menos A. Eso es cierto. Paso para allá, paso para arriba, sí, así es. Lo voy a reordenar porque no me gustó cómo queda ordenado. Por la diferencia potencial. Sí, entonces ahí yo escribí la carga en función de la diferencia potencial. Si bien la carga es dato, ya me están pidiendo que haga esto, por eso lo estoy haciendo. Entonces yo puedo reemplazar eso aquí. La corriente es G1 más G2 partido en epsilon 1 más epsilon 2 por la carga, y la carga es esta cosa. Si se dan cuenta, esto se cancela con eso, y la corriente queda G1 más G2 partido en B menos A por 2pi AB, por la diferencia de potencial. Entonces tengo la corriente igual a un número por la diferencia de potencial. ¿Se parece a lo que tengo aquí? Sí, se parece. De hecho, puedo despejar la resistencia de aquí. O sea, si yo expreso V delta B partido en la corriente, es decir, paso dividiendo esto y dividiendo la corriente, yo a eso lo defino como la resistencia eléctrica del sistema, y es simplemente B menos A dividido en 2pi AB por G1 más G2. Y esa es la resistencia. ¿Se entendió cómo calcular la resistencia? Sí. ¿Todo bien? O sea, nos faltaba calcular la carga nomás. Exacto, sí. Pero la carga ya habíamos calculado la diferencia potencial y eso estaba en función de la carga, entonces ya lo teníamos listo. De la diferencia de potencial, ¿pusimos puntos B ya como nosotros lo elegimos? ¿O No, están son dados? los del enunciado. Son que el punto B es el punto de masa afuera y el punto A es el punto de masa adentro. O sea, donde están las placas conductoras, básicamente. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro? Entonces, al final, el brillo de todos estos problemas es que ustedes sepan cómo calcular estas integrales, las integrales de la ley de Gauss. ¿Sí? ¿Qué sigue después? Bueno, es manipular, ¿sí? Porque usted ya, cuando tenga el campo eléctrico y el desplazamiento, ya puede empezar a calcular un montón de cosas. Porque con el desplazamiento yo puedo calcular, por ejemplo, o sea, el desplazamiento y el campo eléctrico puedo calcular, por ejemplo, la polarización, que es lo que hicimos en el problema 1. Con la polarización puedo calcular cargas de polarización. Con eso puedo calcular la carga total y muchas cosas más. En este otro caso, que lo que hicimos con estos campos fue calcular las diferencias de potenciales y calcular, ya que teníamos el campo eléctrico, la corriente que fluye desde una placa a otra, ¿sí? Usando la ley de Ohm. ¿Okay? Entonces, lo importante de todos estos problemas es que sepan calcular este campo eléctrico. Eso es todo lo que tienen que saber. El resto ya es manipular su resultado. Integrarlo, qué sé yo, moverlo para allá, dividirlo. Porque eso es todo lo que hicimos. Eso
No hicimos más que eso. Y el control está de esta onda. ¿Ya? No está más complicado que esto. ¿Ya? O sea, quizás tiene más pasos, pero no es más complicado que esto. Así que eso. No sé si tienen dudas para que cerramos la clase. ¿Todo bien? Todo bien. Ya, perfecto. Entonces voy a dejar de grabar.